Sin más preámbulo, damos la bienvenida al presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, el doctor Antonio Ciudad. Muy buenas noches a todos los presentes a este módulo 4 del curso de actualización en anticoncepción auspiciado por Laboratorio Bayer. El día de hoy va a tocar el tema de sistema y liberación del levonorgestrel. ¿Por qué pensar a largo plazo que es una opción para todas las mujeres, ¿no? Como moderadora de este simposio tenemos a la doctora Claudia Namisato. La doctora Claudia Namisato es licenciada en Medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y ha hecho su residencia de obstetricia y ginecología en el Hospital Puerto del Mar en Cádiz, España. Tiene una maestría en gestión de servicios de salud por la Universidad de San. Es fellow del American College de Obstetricia y Ginecología, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, médico del staff de la Clínica San Felipe y es miembro titular del Consejo Actual de Directiva de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Dejamos con ustedes a la doctora Claudia Namisato, quien va a hacer la moderación de este simposio. Doctora Namisato, buenas noches. Buenas noches, doctor Ciudad. Buenas noches a todos los colegas conectados. Muchas gracias por la presentación. Vamos a empezar presentando a el doctor José Antonio Lévano Castro, que es el responsable de la charla del día de hoy, del cuarto módulo del curso de actualización en anticoncepción. El doctor Lévano es especialista en ginecobstetricia por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, profesor auxiliar de ginecología obstetricia por dicha universidad. Es director médico de Lima OBGYN, secretario de Acción Científica de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y es directivo del Comité Sección Peruana del American College de Obstetricia y Ginecología. Sin más preámbulo, doy paso al doctor Lévano para que pueda empezar su exposición. Adelante, doctor. Hola, Claudia. Hola, Antonio. Muy buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y la Laboratorio Bayer por la invitación a participar en este curso. En primer lugar, nuevamente, mi agradecimiento, y este es un tema que a mí me apasiona bastante, todo lo relacionado con la anticoncepción. Creo que es uno de los puntos, una de las áreas de nuestra especialidad que no le hemos desarrollado de manera adecuada en el aspecto educativo. Lo hemos abandonado un poco en las residencias por el tipo de instituciones en las cuales trabajamos, pero voy a tratar de hacer una revisión con respecto a este producto que es el sistema de liberación del levonorgestrel y tratar de entender por qué debería ser una buena opción para todas las mujeres. En primer lugar, como conflicto de interés, esta es una conferencia patrocinada por Bayer y yo recibo honorarios por ello. Sin embargo, toda la información que estoy presentando es de mi exclusiva responsabilidad y sí he recibido algunas diapositivas proporcionadas por Bayer para poder ser más didáctico en la presentación del producto. Esta es una búsqueda que hice el 6 de octubre, ¿no? Si uno hace en PubMed, pone levonorgestrel intrauterino, habían 2.641 resultados. Hoy día en la mañana hice una nueva búsqueda y hay más de 2.660. Entonces las publicaciones se van incrementando con bastante celeridad. Y fíjese cómo en las primeras del año 74 hasta el 2022 el número de publicaciones ha ido creciendo de manera importante, sobre todo después del año 2010, porque se ha estudiado muchos más beneficios y muchas más características del sistema intrauterino del levonorgestrel. Es bastante interesante, ¿no? Todos sabemos que existe un concepto que es el embarazo no planeado en el mundo. Se calcula para el año 2017-2016 que habían 208 millones de embarazos anualmente en el mundo, de los cuales el 41% eran no planificados, y que eso llevaba a la muerte de 800 mujeres diariamente por complicaciones relacionadas con el embarazo del parto, y del total de las mujeres embarazadas, 16 millones son adolescentes de los 15 y 19 años. Entonces tenemos un problema serio de falta de anticoncepción o de la presencia de embarazos no deseados y complicaciones. Esta lámina la hemos visto muchísimas veces, solamente para recordar un poco que se dividen a los métodos anticonceptivos en tres grandes grupos: los de larga duración,
que son, como se pone acá, súper efectivos, 99% a más de eficacia. Los de corta duración, que dependen de la acción, básicamente, de la mujer, de la usuaria, o en algunos casos de su pareja, que tienen una acción en teoría que es bastante buena, entre 91 y 94%, pero en la práctica puede ser mucho más baja. Y los métodos tradicionales, que son menos efectivos. Y acá a la derecha tenemos el número de mujeres que se embarazan con cada método. En el caso de larga duración, hay menos de una mujer por cada 100 al año de uso, y en estos métodos está el sistema, todos los dispositivos intrauterinos, sea medicado o no, el implante subdérmico y la selección quirúrgica masculina y femenina. En el caso de los de corta duración, tenemos entre 6 a 9 mujeres por cada 100 que se embarazan al año. Y este número, que difiere mucho de la eficacia teórica, se explica por los problemas con el uso, que puede ser inconsistente, puede ser inadecuado o incorrecto, y eso hace que se embarace casi una de cada 10 a 15 mujeres por año cuando decide usar algunos de esos métodos, que pueden ser hormonales en teoría bastante seguros, como la píldora, el parche, el anillo vaginal y la inyección. Y los tradicionales, definitivamente la posibilidad de falla es mucho más, ¿no? Se puede decir que casi una de cada 5 mujeres se va a embarazar al año cuando ella decide usar un tradicional. Y es importante poner hincapié en eso. Por ejemplo, el condón masculino bien empleado es muy eficaz, pero cuando hablamos de la posibilidad de falla nos referimos a que si una pareja decide utilizar el condón como anticonceptivo y no se lo colocó, eso es un motivo de falla, ¿okay? No necesariamente tiene que haberse roto el condón o un retiro después de la eyaculación, después de varios minutos, no, sino que simplemente yo decidí usar, igual ocurre con el parche o con el anillo, yo decidí utilizar como mujer el parche o el anillo, pero me olvidé de usarlo, me olvidé de colocarlo cuando correspondía. Esa es una falla, ¿ok? Y eso no ocurre con los de larga duración, porque una vez que están colocados no hay manera de que la usuaria o el usuario, en el caso de la selección masculina, cometa algún error en el uso. Entonces, la necesidad de anticoncepción efectiva, 45% de embarazos no deseados en Estados Unidos, 40% a nivel mundial, está claramente demostrado, y los estudios Choice en Estados Unidos lo demostraron de esa manera, que cuando una mujer utiliza un método de larga duración reversible y de alta eficacia, se disminuye efectivamente los embarazos no deseados. Eso es bien importante. Y la otra cosa es que está demostrado que las usuarias de métodos anticonceptivos de corta duración tienen una tasa de embarazo no deseado 20 veces mayor que las usuarias de un método de larga duración. Y eso es bueno que lo tengamos en cuenta cuando hacemos la consejería. Les quiero mencionar un poco de manera breve el desarrollo del dispositivo intrauterino medicado, que es bastante importante conocer cómo ha sido la evolución del pensamiento médico para llegar a lo que tenemos actualmente. Ustedes saben que todo este desarrollo de conocimiento hormonal y de la síntesis de hormonas es del siglo pasado. Entre los años 1930 y 1950 ocurrieron varios descubrimientos, varias investigaciones que son la base de los conocimientos para actualmente tener un dispositivo intrauterino liberado del levonorgestrel. Y básicamente este desarrollo tecnológico y el conocimiento de hormonas trajo dos cosas que son importantes. En primer lugar, se sintetizó la primera progestina, que fue la noritendrona o noritestosterona. Acuérdense, por favor, que la denominación progestina se refiere a los esteroides sintéticos de acción progestacional, y solamente los sintéticos. Progestágenos son todos los que tienen acción progestacional, los sintéticos y el natural, que es la progesterona. Y además se crea por primera vez un material que es el polidimetilsiloxano, y es como una membrana, es un material sintético que permite, tiene una propiedad muy interesante, que es que permite la liberación controlada de sustancias por un tiempo determinado. Entonces, en esta época se crean aparecen estos dos conocimientos, y cuando se juntan es que vamos a tener un beneficio muy grande en la parte anticonceptiva. En el año 68 se dispone del primer dispositivo intrauterino de manera oficial, no medicado. ¿Okay? Mucho antes de eso ya se habían estudiado de los dispositivos intrauterinos, pero oficialmente ya autorizado en el año 68. Pero los dispositivos intrauterinos, ustedes saben que tienen algunas dificultades. Básicamente, los problemas que tenían eran sangrados irregulares o abundantes, una alta tasa de expulsión, problemas de dolor menstrual. Acuérdense que había muchas formas de dispositivos intrauterinos,
Y después de eso entonces se plantea, ok, ¿qué tal si le ponemos una progestina al DIU? Y el objetivo no era mejorar la eficacia anticonceptiva, el objetivo era reducir los efectos secundarios, pero sobre todo también ver si es que la expulsión podía ser menor, porque la tasa de expulsión con los primeros DIUs era muy alta, era entre 15 y 18%. Y en el año 74 se prueba el primer dispositivo intrauterino con progestinas y se demuestra que hay un menor sangrado y dolor, que era una alta eficacia, pero todavía había una alta tasa de expulsión, porque se utiliza el molde de la espiral. Estos estudios originales se hicieron en chimpancés y en algunos roedores antes de pasar al estudio en humanos. Y es en el año 77 que en Helsinki, en Finlandia, el doctor Lukainen se le ocurre usar una forma de dispositivo en T para colocar el levonorgestrel ya con la membrana de polidimetilsiloxano, y los resultados por primera vez fueron favorables. Entonces él consiguió en ese momento lo que se buscaba: menor sangrado, menor dolor, una bajísima tasa de expulsión y una alta, muy alta eficacia anticonceptiva. Y de ahí comenzó toda una nueva era en la anticoncepción. Fíjese que el inicio es bastante temprano. Nos ha demorado bastante también en dar las aprobaciones respectivas y popularizar el método, pero fue muy temprano. Las progestinas se comenzaron a estudiar desde muy temprano también en anticonceptivos orales. Acuérdense que la primera píldora se marketeó a partir del año 1960 con la combinación de estrógeno y una progestina, pero ya en ese momento se había comenzado a estudiar la posibilidad de colocar progestinas directamente en el útero, no asociadas a un dispositivo, sino que la combinación de los dos, el dispositivo intrauterino más el conocimiento del beneficio de la progestina, es lo que nos llevó a lograr tener un producto que fue por primera vez igualmente aprobado, marketeado en el año 1990 en Finlandia con el nombre, bueno, este es la Mirena actual, pero no fue el nombre original tampoco, era Levonova. Y al momento de hoy tenemos 32 años de existencia de Mirena, y la investigación nos ha llevado a conocer muchísimos beneficios adicionales y entender un poco mejor la eficacia y los beneficios de este producto. El uso del DIU también es interesante. Fue muy popular en algún momento, y regreso a la lámina anterior, pero entre los años 70, 80, los efectos secundarios hicieron que se abandonara el uso del DIU, y tanto así que en Estados Unidos en el año 99 la tasa de uso del DIU era solamente 0.4%, y 14 años después se ha incrementado a 9.8%, o sea, 20 veces más. En el mundo actualmente se considera que el 14% de las mujeres utilizan el DIU como método anticonceptivo. Sin embargo, en Perú, eso ustedes lo pueden corroborar, lamentablemente, consistentemente, y por solamente 2 puntos de corte, el año 2010 y el año 2021, nuestra tasa de uso del DIU es bastante baja, es menos del 4%. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a tratar de entenderlo y tratar de buscarle una solución. En algún momento el DIU fue más popular, pero uno de los grandes problemas que hemos tenido es que en los grandes hospitales y los centros en general de salud públicos, donde todos aprendemos la especialidad, los servicios de anticoncepción no los estamos manejando los médicos, y por tanto no aprendemos. Y también existe, y está estudiado y demostrado, que los médicos tendemos, los especialistas de ginecología tendemos a un poco minimizar o menospreciar el área anticonceptiva, ¿no? Preferimos ir a otras cosas como la paroscopía, como reproducción, como uroginecología. Entonces, si yo veo en esta lámina el incremento del uso de anticonceptivos intrauterinos, vemos que consistentemente desde el año 95 hasta el año 2017 en Estados Unidos se está incrementando, se está haciendo cada vez más favorable su uso, y eso está ligado a que se ha hecho un esfuerzo muy grande en capacitación. Eso también es dato de ENDES del año 2020, y la pregunta es: ¿cuál es el método más probable de ser, perdónenme acá, descontinuado? ¿Ok? De que la mujer no lo utilice. Perdónenme, había un error acá, lo que he escrito. En el caso de la píldora, fíjense, 55% de las mujeres que aún lo han tomado
la descontinúa. No le gustan los efectos secundarios. En el caso del DIU, 16%. En el caso de los inyectables, que es el método más usado en el Perú, el 43% lo va a descontinuar en algún momento porque no le gustan los efectos secundarios. En los implantes es mucho mejor. En los implantes estamos más o menos alrededor del 10%, condón masculino 53%, abstinencia médica 39%, retiro 50% y otros 68%. Entonces, si yo evalúo cuáles son los dos métodos que tienen una mayor posibilidad de que siga siendo utilizado en el Perú, son los LARCs, los dispositivos intrauterinos y los implantes. Y esto es algo que se aprueba en todo el mundo. La síntesis de estos datos es la siguiente: las mujeres que utilizan un LARC tienen una mayor eficacia anticonceptiva, tienen una mayor tasa de continuidad de uso a los 3, 5 y 10 años y tienen, por tanto, una menor posibilidad de tener embarazos no deseados y de complicaciones relacionadas a embarazos no deseados, incluyendo la mortalidad materna. Entonces, ese es un dato que tienen que recordar. En el Perú, los métodos que menos se descontinúan son el uso del DIU y el uso de los implantes. Entonces, cuando hablamos de los esteroides sexuales, recordarles que tenemos básicamente 4: el estradiol, la testosterona, progesterona y cortisol, y a su vez tenemos receptores a estos estrógenos, son receptores en el núcleo de las células a estos esteroides sexuales, y el estradiol actúa solamente en el receptor de estrógeno. La testosterona puede actuar en el estrógeno, en el andrógeno y en el receptor de la progesterona, y por tanto las testosteronas o las moléculas androgénicas pueden tener cierta actividad estrogénica o androgénica, o por contrario antiandrogénica o proputacional. Entonces esto es importante también recordarlo. Y las progestinas o la progesterona también pueden actuar en los 4 tipos de receptores: estrógeno, andrógeno, progesterona y glucocorticoide. Es decir, los diferentes tipos de progestinas pueden tener diferentes tipos de acciones dependiendo de su afinidad por un receptor, y por eso que tenemos varios tipos de progestinas que utilizamos en anticoncepción o en terapia de reemplazo hormonal o en problemas de infertilidad, y los efectos secundarios van a estar relacionados a qué receptores son estimulados con esta molécula. Y en el caso de cortisol, al igual que el estradiol, tiene una acción selectiva solamente para su propio receptor. Entonces, cuando yo hablo de las progestinas, tanto para uso oral como para cualquier otra vía de uso, yo sé que tengo efectos secundarios. Y estos efectos secundarios, para ponerlos de una manera muy general, son básicamente el mal control del ciclo menstrual, alteraciones emocionales que nadie las va a negar, que puede ir desde el espectro de la irritabilidad hasta el espectro de la depresión o tristeza, y puede haber cambios muy ondulantes o variables. Puede ser que tenga efectos androgénicos o antiandrogénicos, y yo puedo utilizar una acción antiandrogénica desde un punto de vista beneficioso cuando una mujer tiene una fenotipia hiperandrogénica, como el caso del ovario poliquístico, acné o hirsutismo. Pero si no tengo cuidado y elijo una molécula androgénica, esta molécula androgénica más bien puede originar ese tipo de problemas. Y además puede tener un efecto mineralocorticoide o glucocorticoide, y eso va a tener que ver, en el caso de mineralocorticoide, un efecto favorable de diuresis con la persona natural, y por tanto hay menor retención de líquido. Pero si tiene un efecto antimineralocorticoide o no tiene ese beneficio, entonces va a evitar retención de líquidos, y puede haber un efecto glucocorticoide que tiene que ver con el aumento de la masa adiposa, la retención también de líquidos y aumento de peso. Entonces, la primera progestina, les mencioné, fue la nortestosterona, y cuando se lanza la primera píldora, Enovit, era mestranol con nortestosterona, y todos recordamos que el gran problema de esta píldora fue que incrementó significativamente la tasa de eventos tromboembólicos, tanto venosos como arteriales, y por tanto se incrementó la posibilidad de muerte en mujeres jóvenes, incluso sin mayor factor de riesgo. Y entonces los dos primeros cambios que ocurren con la píldora es reducir la cantidad de estrógeno sintético. Recordarles que una molécula de mestranol, o los 150 microgramos de mestranol que traía la píldora original, equivalía a 105 microgramos de finilestradiol, que es una dosis inaceptable en este momento. Entonces el primer paso fue reducir
el etradiol o el mestranol o equivalente a 50 microgramos, y la otra fue cambiar la molécula y ya no usar la noritestosterona, sino cambiar al levonorgestrel. Y esa combinación resultó ser más eficiente o más eficaz, menos perjudicial, más segura, y esa es la molécula del levonorgestrel. Y los primeros estudios de DIUs medicados también se hicieron con levonorgestrel en base al conocimiento que había. Entonces, yo quiero saber cuál es la afinidad del levonorgestrel por los receptores nucleares para esteroides. Eso es importante también que lo sepamos, porque de acuerdo a eso van a tener efectos secundarios o los posibles efectos secundarios tanto en el uso sistémico como en el uso local uterino. En primer lugar, no tiene una acción estrógeno, que es 0. Glucocorticoide es baja, 0.07. Androgénica existe, pero también se considera 0.2. Ojo, este valor es comparando con la acción específica de el esteroide sexual con respecto a este andrógeno. Entonces, en el caso de andrógeno, por ejemplo, yo comparo con la testosterona o la dihidrotestosterona, que es la biológicamente activa. Entonces, esto tiene más o menos la quinta parte de la acción. En el caso del mineralocorticoide también tengo solamente la quinta parte de acción de la progesterona, que tiene un efecto diurético, igual que en la aldosterona, solamente 0.5, pero sí tiene una acción progestacional muy fuerte de 3.2. En uno sería la progesterona natural. Entonces, ¿qué significa? Tener una acción progestacional muy potente que va a hacer que el endometrio se mantenga muy estable, muy desidualizado, pero de una manera ordenada, y por tanto este beneficio me ayuda a controlar bien el ciclo. Pero si yo tengo una acción androgénica, y eso más bien puede tener un efecto secundario, y ojo, siempre existe el criterio, o mejor dicho, la característica idiosincrática, y esa cantidad de 0.2 estimulación segundos para una mujer puede ser mucha y causarle androgenismo, como que de repente no le causa ningún tipo de problema. Pero es bueno que sepamos cómo es el perfil. ¿Y qué pasa entonces cuando yo decido utilizar levonorgestrel en el sistema de liberación por intubación intrauterina? En primer lugar, cuando yo lo coloco vía uterina, hay una menor concentración en sangre y en tejido adiposo que cuando se utiliza vía oral. Se ha demostrado que si yo comparo la concentración en suero y en el endometrio del levonorgestrel que se utiliza de tipo intrauterino, la relación más o menos 800 a 1, ¿no? O sea, tengo como 800 en el endometrio y solamente 1 en sangre. Y eso es importante porque esa mayor concentración en el útero va a hacer que el efecto sea básicamente localizado en el útero, tiene un mayor trofismo endometrial, y también de acuerdo a la idiosincrasia, ese mayor trofismo endometrial puede ser que lo desidualice muy rápidamente, no permite el crecimiento, tampoco va a haber descamación, y por eso que tenemos amenorrea. Y la otra cosa es que la dosis endometrial representa solamente el 2.2% de la liberación de levonorgestrel, comparando cuando yo lo utilizo con vía oral, ¿ok? Entonces, uso menos cantidad cuando la vía de administración es uterina. De esa menor cantidad, la gran mayoría se va a quedar en el útero y una pequeñísima cantidad va a pasar a sangre, y por tanto no voy a encontrar un nivel importante ni en suero ni en tejido adiposo. Entonces, ahora conozcamos un poco a los dispositivos intrauterinos. La T de cobre la conocemos toda. Este es el modelo conocido como Nova T, no es la 380A. El 380A es totalmente una T, ¿no? con los bracitos totalmente horizontales y que tiene una placa de cobre en ambos lados. Esa T de cobre, la 380A, está aprobada para uso de por lo menos 10 a 12 años. En este caso de acá, esta T solamente tiene un alambre de cobre. Y el cobre que se añadió, que fue el primer cambio en la anticoncepción, fue justamente, o sea, fue el primer DIU medicado, porque antes los DIUs eran solamente de plástico o material inerte. Y la primera añadidura de cobre demostró que aumentaba la eficacia anticonceptiva, porque el cobre libera electrones y se produce un medio endometrial inflamatorio que hace que el espermatozoide sea afectado, no mantiene una buena movilidad y por tanto no hay una migración adecuada hacia las trompas y la tasa de embarazo queda mucho menor. Cuando se coloca la membrana con el levonorgestrel bajo el signo molde o modelo, lo que tenemos en la acción del levonorgestrel es totalmente diferente. Básicamente sabemos que su efecto es, o su punto de acción es, uno, a nivel del moco cervical, que posiblemente sea el efecto anticonceptivo mucho más potente.
Y si lo que logramos es que el moco esté mucho más espeso, entonces los espermatozoides dejados en vagina no van a poder entrar a la cavidad, no van a poder llegar a las trompas y no va a haber una fertilización. Sin embargo, también hay se ha demostrado que puede producir una inhibición de la motilidad de espermatozoides, no es un efecto más importante, y también hay una supresión del crecimiento endometrial. Esto hasta ahora se mantiene en discusión si esta supresión del crecimiento endometrial podría ser motivo de impedir una implantación endometrial, que sí se sabe que puede ocurrir con el té de cobre. Y entonces la pregunta que muchas veces se plantea es si los dispositivos interinos son microabortivos o no. En el caso del levonorgestrel, si bien es cierto hay una modificación de presión endometrial, no se ha demostrado que ese sea el mecanismo anticonceptivo más importante, sino que el mecanismo es el espesamiento del moco, y cuando esa barrera no funciona, vamos a tener embarazos con el levonorgestrel. La posibilidad de falla es alrededor de 1 a 2 por cada 1000 mujeres. Entonces existe como cualquier anticonceptivo, pero muy bajo. Cuando hablamos de la eficacia típica, del uso típico, acuérdense que la eficacia medida como el índice de Pearl, en el caso del dispositivo intrauterino va entre 0.8 a 1%, es decir, de cada 100 mujeres una se va a embarazar por año. En el caso del levonorgestrel, del SIU, que es el sistema intrauterino, voy a explicar por qué es un sistema, la posibilidad de falla es 0.2%, y es en el uso típico, el uso perfecto, es decir, en mujeres que no están en ningún estudio de investigación, y acá sí, no varía con el caso del DIU de levonorgestrel, y hay una discreta variación en el caso del DIU de cobre. Entonces, en general, la eficacia anticonceptiva de ambos es importante. ¿Qué otras diferencias tenemos? Acá es, en el caso del DIU de levonorgestrel, como les digo, espesa el moco, y además hay una supresión endometrial, las glándulas endometriales son escasas y espesas, y eso haría que el endometrio sea más estable, más delgado, más desigualizado, y la posibilidad de descamación es menor. Entonces, ¿qué es un sistema intrauterino? ¿Por qué simplemente no decimos un DIU de levonorgestrel, sino un sistema? Porque la membrana, acuérdense que va a tener una función de regulación de la liberación de la molécula del levonorgestrel, o sea, no es que simplemente está enrollada, como en el caso del cobre, sobre el tallo de la T, sino que eso de acá va liberando hormonas de una manera activa. Por eso es un sistema, ¿no? Aporta una cantidad ya predeterminada hacia la cavidad endometrial, y ese aporte va a depender del tipo de sistema intrauterino que tengamos. Entonces, no es simplemente un DIU, sino que eso es un SIU, y así se reconoce en todo el mundo, Sistema Intrauterino de Liberación del Levonorgestrel. En este momento tenemos en el Perú 2 sistemas liberadores de levonorgestrel aprobados. Uno es Mirena, que tiene 52 miligramos, y el otro es Yaides, que tiene 13.5 miligramos. El primero aprobado para 5 años, el segundo aprobado para 3 años. Y hay algunas diferencias en la forma, y voy a poner unas características adicionales en la siguiente lámina. Posiblemente una de las más importantes es el tamaño, 32 mililitros de envergadura de lado a lado y 32 milímetros igualmente de la longitud del tallo. En el caso de Yaides son 4 milímetros menos en el lado de envergadura y 2 milímetros menos en el tallito. Uno podría decir que esto no es significativo, pero en realidad para muchas mujeres sí es significativo, porque hace que la percepción de dolor con la colocación y durante su uso sea mucho menor. Y además, creo que no está acá, sí, acá sí, tiene un anillo de plata, que es este que está acá, que permite que sea muy fácilmente identificado por ecografía o por radiología, porque brilla este anillo, pero cuando uno tiene experiencia puede identificar claramente el dispositivo intrauterino en la cavidad endometrial, cuando hablamos del SIU de levonorgestrel de 50 miligramos de la Mirena. El problema, y por eso es el beneficio de este anillo, es que ¿qué pasa si no está en la cavidad? O sea, que haya ocurrido un problema durante la colocación, que haya habido una perforación, entonces yo podría encontrar el DIU fuera de la cavidad gracias al hiperrefringente del anillo, o por el contrario, si no encuentro nada, yo sé que ese DIU ha sido expulsado, ¿no? No me quedo con la duda si está dentro de la cavidad pélvica por una perforación o si fue expulsado. Entonces, la otra cosa importante es que el diámetro del tubo de inserción, 4.4 con
el nuevo dispositivo del Evo Inserter, que es de Mirena, porque antes era un poquito más grande, era más ancho, era 4.7, 4.8. Con el Jaides es menor de 3.8, y para una chica nulípara posiblemente mucho más fácil atravesar el canal no cervical con un calibre menor de 0.6 o 1 milímetro, que sí hace la diferencia. Y el otro hallazgo es que la cantidad de levonorgestrel que se libera en el útero es de 14 microgramos con Jaides versus 20 microgramos con Mirena, ¿no? Hay una reducción. Y la tasa media de liberación in vivo de 6 microgramos al día a los 3 años de uso, y 10 a 12 microgramos al día a los 5 años de uso, ¿no? Entonces definitivamente hay una menor cantidad. Yo dije la duración máxima, y el índice de Pearl es un poquito menor con Jaides por la menor cantidad de hormona que tiene en el útero, pero en general es un excelente, ¿no? Eso equivale a 3 embarazos de cada 1000 mujeres por año. Entonces, eso es, se ha medido cuánto de ese levonorgestrel que yo coloco intrauterino logra pasar a la sangre, y definitivamente acá hay datos para los 3 modelos que tiene Bayer. Uno no está acá en el Perú, que es el de 19.5 miligramos, pero viendo de mayor cantidad hacia abajo, entonces la línea de arriba corresponde a Mirena. Quiero que observen que cuando recién colocamos hay un nivel equivalente a 300 nanogramos por litro, y rápidamente en el primer mes va a bajar alrededor de 270 y va a bajar continuamente, pero siempre tiene un valor por encima de 200. Y en los siguientes años, si uno pudiese medir y una mujer estaría con su Mirena, posiblemente esa cantidad sigue disminuyendo. Pero es importante saber que sí hay niveles séricos, que son bajos, pero sobre todo si una mujer presenta algún efecto secundario relacionado al uso del levonorgestrel sistémico. Si nosotros le decimos que tenga la paciencia de esperar hasta 3 meses, que es la caída a este punto, posiblemente ese efecto va a desaparecer en la gran mayoría de las mujeres. Pero si hay pacientes que tienen efectos secundarios, y se los dicen en la consulta, una paciente que una vez me dijo: Antonio, desde que tengo la Mirena me siento rara. No pude especificar nada más, simplemente me siento rara, no soy yo, no había irritabilidad, no había depresión, pero ella se sentía rara. Así que al cabo de unos 5 o 6 meses que estaría más o menos en esta área, ella decidió el retiro, y verdad, al retirársela, ella volvió a ser quien era. Como les digo, no me pudo explicar qué pasa la rareza, pero la sentía. Entonces puede ser que los niveles séricos. Entonces, si yo utilizo un DIU de menor cantidad de levonorgestrel, el de 13.5, que es la última línea, fíjense cómo la cantidad de levonorgestrel en sangre es mucho menor. Entonces ya comenzaríamos a poder inferir una diferencia en la utilidad cuando utilizo una menor cantidad, cuando posiblemente una mujer ya recibió algún efecto secundario por el uso de hormonas, no necesariamente con un DIU, pero sí con cualquier tipo de anticonceptivo hormonal. Entonces, si ella tiene mayor susceptibilidad a presentar algún síntoma, me conviene darle alguno que va a aportar una cantidad muy baja de hormonas en sangre, en este caso de levonorgestrel, ¿no? Entonces, acá estamos hablando del año, 362 días. Al cabo del año tiende a estabilizarse bastante bien, y la caída ya es un poco más homogénea, sostenible. Entonces, recordar esto, la cantidad de levonorgestrel en sangre, cuando yo utilizo el de 52 miligramos, que Mirena versus Jaides de 13.5, al momento de la inserción va a ser prácticamente la mitad con Jaides que con Mirena, y eso es bueno, y sostenidamente va a haber una disminución que es mucho mayor. A partir del año vamos a estar aproximadamente en 75 versus 240, o sea, 220, casi 3 veces más de levonorgestrel en sangre con Mirena que con Jaides. Ok, ¿qué más sabemos de Mirena? Ya le mencioné esto de acá, es un método reversible como cualquier dispositivo intrauterino, la efectividad similar a la selección femenina, eso también es bueno recordarlo, 1 a 2 casos por cada 1000 mujeres, la eficacia hablamos de 5 años, las menstruaciones tienen que ser más cortas, ligeras y menos dolorosas, y el mecanismo de acción que todos conocemos, que he mencionado, simplemente al estar el sistema liberador de los en el útero hace que el endometrio sea mucho más plano, el moco se espese, y hay un medio un poquito inhóspito para tener emisión de los estrógenos, perdón, de los espermatozoides, y ese es el mecanismo de acción más importante. Si una mujer acepta este método, lo elige y le va bien,
la satisfacción va a ser muy alta. Alta eficacia, bajos efectos secundarios, y entrar en amenorrea para muchas mujeres es bastante satisfactorio. Eso es un esquema de un tejido endometrial, cómo crece normalmente en un ciclo de cada 28 días, después se descama, y cómo crece ese endometrio en el caso del uso de sistema liberador de Mirena, y ese grosor endometrial tiende a ir aplanándose con el paso del tiempo, y la posibilidad de entrar a amenorrea se incrementa con el paso del tiempo. Actualmente, ¿qué indicaciones tiene Mirena? Tiene básicamente 3. En muchos lugares, en muchos países, las 3 están claramente aprobadas por sus reguladores, en otros no, en otros solamente 1 o 2, y la tercera o la segunda se utiliza como una indicación clínica, ¿no? Simplemente por el famoso fuera de la aprobación oficial. Entonces tenemos la indicación 1, anticoncepción, la indicación 2, sangrado uterino anormal, y la indicación 3, prevención del herpes endometrial cuando empleamos la terapia estrogénica de reemplazo, pero con la caída del uso de estrógenos después del estudio del WHI, entonces también su uso es un poco menor. Sin embargo, seguimos teniendo mujeres que son candidatas a utilizar estrogenoterapia, y definitivamente si yo quiero prevenir el endometrio tengo 2 opciones: le doy progestina sistémica vía oral generalmente, o le doy la progestina intrauterina. Entonces recordar que en el estudio del WHI lo que se encontró es que el riesgo de hacer complicaciones, tanto cáncer de mama como eventos trombólicos, era mayor en el grupo de mujeres que usaban los esteroides, estrógeno y progestinas. Y por el contrario, en aquellas mujeres que utilizaban solamente estrógeno porque estaban histerectomizadas, el riesgo de cáncer de mama, por ejemplo, era menor que las que no usaban nada. Entonces, contrariamente a lo que uno podría intuir, la asociación o la adición de progestina sistémica es la que complica las cosas. Entonces, si yo la puedo utilizar de manera intrauterina, mi riesgo debería ser mucho menor. La eficacia es muy alta, hay reducción de sangrados y por tanto menos anemia, menos necesidad del uso de hierro. Es una intervención de muy baja complejidad, se hace en la consulta de una manera muy sencilla. Solamente recordarles en este punto que cuando uno va a colocar un DIU es importante conocer, es mandatorio conocer la posición del útero, si es un útero anteverso, retroverso, intermedio. Los que tenemos un ecógrafo en la oficina o en el hospital o en la clínica deberíamos hacer siempre una ecografía para confirmar la posición del útero y no encontrar ninguna sorpresa, o ver si hay un mioma o lo que nos va a dificultar el ingreso, y si no, el examen bimanual, que es más que suficiente. Pero yo no puedo intentar colocar algún tipo de dispositivo intrauterino o un CIU si no conozco la posición del útero. Efectos adversos, y ojo, esto es específico para Mirena, porque eso es lo que en los estudios clínicos se encuentra, pero que no tendría de repente mayor relación real con el anticonceptivo, con Mirena. Pero se encontró vulvovaginitis, cefalea, dolor abdominal, amenorrea sí es muy claro, flujo vaginal no tampoco, y en algunas mujeres, sobre todo en los primeros 3 meses, puede haber un incremento de los sangrados menstruales casi un 12%, pero esto de acá es algo transitorio que va a mejorar y entrando en válido. Entonces son los más frecuentes. Los frecuentes son que puede haber infección teratogénica superior, endometritis, pero con la colocación. Pero cuando hablamos de frecuentes, hablamos más o menos de 1 en 100. Variación del peso, estado de ánimo depresivo. No es que esos efectos estén relacionados directamente al uso del anticonceptivo, sino que, como les repito, en los estudios clínicos todo lo que va apareciendo uno lo va describiendo. Lo que sí es claro es que muchas mujeres tienden a desarrollar quistes ováricos. ¿Y por qué lo desarrollan? Porque, como mencioné, hay una absorción de levonorgestrel, y al haber levonorgestrel sistémico puede bloquear el pico de LH, y al bloquear el pico de LH, el folículo que puede crecer, porque Mirena no afecta el funcionamiento ovárico, o sea, no afecta el crecimiento de los folículos, pero sí puede afectar el pico de LH y por tanto puede afectar la ovulación. Entonces, si un folículo que está en crecimiento no se ha eclosionado, va a seguir creciendo y se puede convertir en un quiste ovárico simple, y eso es bueno también recordar. Poco frecuentes, cambio de estado de humor, alopecia, cabello graso, porque el levonorgestrel es una progestina de acción androgénica derivada del 19 nortestosterona. Raros la proliferación uterina durante la colocación, y desconocidos alguna reacción de hipersensibilidad. El spotting, que es el manchado, es el efecto más frecuente que puede haber, y
A mí me gusta mucho insistir eso cuando hablo de anticoncepción. Cuando una mujer menstrua 4 días en el sangrado habitual y después está 10 o 15 días manchado, la mujer tiende a decir mi regla me dura 20 días. ¿No? Pero si preguntamos bien, no es que todos los 20 días tuvo como un sangrado tipo catamenial, sino que ocurrió el sangrado y después el spotting. El spotting es bastante frecuente, tiende a disminuir gradualmente y después de 3 o 4 meses ya no está presente. Y si a los 3 o 4 meses no desaparece por completo, tengan la seguridad que al 5º o 6º mes va a desaparecer. Entonces, nuestro apoyo es consejería, explicar lo que va a pasar y cuando ocurre, las usuarias que puede ocurrir, que no es muy frecuente por suerte, o sea, en el sentido prolongado, decirle que tengan paciencia, que eso va a calmar. Pero, sin embargo, si a una mujer no le gusta, pues es motivo objetivo. A menos la mitad de las usuarias presenta amenorrea hacia el sexto reproducción. Y eso es una característica que es muy favorable para muchas mujeres no menstruar, sobre todo que tienen sangrados irregulares o problemas relacionados al sangrado, como las dismenorreas. En caso de que haya un sangrado abundante prolongado, que sea más de 8 días, es importante asesorar a la paciente que lo mencionaba. ¿Okay? ¿Qué pasa con el EPI en mujeres que usan anticonceptivos intrauterinos? Esto es algo cierto que es también a su vez ha sido mitificado de una manera equivocada. El riesgo de EPI está asociado a la inserción. ¿Ok? Si yo no pude identificar que el cervix estaba colonizado por bacterias, gonococo, clamidia o el otro gram negativo, anaerobio, al momento de yo introducir el dispositivo puedo arrastrar las bacterias y producir una infección. Entonces, la única EPI que se asocia a la anticoncepción intrauterina es aquella que ocurre en las primeras 3 semanas, o las 20 días. Cualquier infección que ocurre después no está relacionada al dispositivo intrauterino. En el caso de la T de cobre, sí durante mucho tiempo la recomendación era sacar la T cuando se diagnosticó. Esa recomendación cambió también hace ya más de 15 años. Y lo que hacemos actualmente es que si tengo una usuaria de té de cobre y me hace una infección pélvica, yo doy el antibiótico, no retiro el ion de cobre, y solamente en el caso que esta infección no mejore, estaría obligado a retirarlo. Pero la gran mayoría de mujeres corrigen la infección pélvica sin tener que retirarles el dispositivo intrauterino. Pero en el caso del SIU, es diferente. Porque si yo sé que el SIU espesa el muco cervical, se convierte en una barrera natural al ingreso de las bacterias y está demostrado que el riesgo de infección de EPI posterior a la inserción de una levonorgestrel en el sistema liberador es mucho menor que las no usuarias y por supuesto las usuarias de cobre. La posibilidad de expulsión también es importante reconocerla. Con el AT de cobre más o menos 1.4%, con el sistema intrauterino liberador con Mirena 0.8%, pero existe esa posibilidad de expulsión. Y todos sabemos ahora que en el caso específico de Mirena, si una mujer expulsa el sistema, entonces el laboratorio Bayer hace la reposición sin mayor objeción, llenando una ficha. Y eso es bueno porque nos daría menos temor en el caso de una paciente repulsa, y lo podemos decir. Yo cuando coloco Mirena con bastante sobre los pacientes, ¿no? En el caso raro de que haya una expulsión, no te preocupes que el laboratorio nos da una nuevamente completamente libre de costo. En el caso de Yaidez, ¿no? Es de menor tamaño, al tener menor cantidad de hormona, 13.5 miligramos, la aprobación solamente por 3 años, y al tener también menos cantidad de hormonas va a haber una menor deshidrolización del endometrio y por tanto la posibilidad de amenorrea es menor. Pero también es una anticoncepción reversible, es decir, que se retira cuando una mujer se desea hacer el embarazo y libera, como les mencioné, 14 miligramos al día. ¿Por qué se hizo Yaidez? Uno, porque puede reducir niveles séricos de levonorgestrel. Es importante, les mencioné y les mostré la gráfica. Si tengo una mujer que ha tenido efectos, repito una vez más, relacionados al uso sistémico de pastillas o con el uso de Mirena, yo le puedo ofrecer un Yaidez y la posibilidad de éxito en la ausencia de efectos secundarios va a ser muy alta. La otra cosa es que puede ser atractivo para mujeres que desean reducir la exposición sistémica a hormonas. Muchas mujeres le tienen miedo al uso de hormonas, a pesar que hay bastante seguridad con la mayoría de ellas. Entonces ofrecerle algo que tiene casi la cuarta parte de hormonas puede ser bastante atractivo para ellas, ¿no? Con razones para la duración de un uso más corto, puede ser que la mujer decida una duración también más corta, que se le dé un hijo en menos tiempo, entre 1 y 3 años.
Sin embargo, yo sí prefiero recomendarla particularmente cuando la anticoncepción es por lo menos 2 a 3 años, porque si no, el costo de anticoncepción por ese único año va a ser muy alto con cualquier sistema liberador de levonorgestrel. ¿Y por qué menor tamaño? Porque mencionaba que al haber menor tamaño, la posibilidad de incomodidad y dolor durante la inserción es menor. El mecanismo de acción es exactamente el mismo, en eso no varía. Y con respecto a indicaciones de AIDS, cualquier anticonceptivo está indicado en cualquier mujer. Sin embargo, como les mencioné, en el caso de AIDS, la gran ventaja que tiene es un nivel sérico mucho más bajo de levonorgestrel. Ventajas: es una muy buena anticoncepción, bajo dosis hormonal, hay una reducción de los sangrados menstruales. Ojo, a diferencia de Mirena, no tiene una aprobación para el manejo de sangrado menstrual abundante. Pero si yo no tengo ese diagnóstico, si no tengo un sangrado con dificultades como dismenorrea o que sangre un poco más de lo que quisiera, yo al utilizar AIDS voy a corregir estos efectos secundarios. Entonces, si la pregunta del inicio de la reunión es ¿por qué pensar a largo plazo en una opción para todas las mujeres? Y punto de fijación del uso, en primer lugar les he mostrado que el sistema intrauterino de levonorgestrel tiene una alta eficacia, tiene una muy buena tolerancia, los efectos secundarios son menores a otros anticonceptivos, tiene una baja tasa de expulsión y eso hace que la continuidad o la permanencia anticonceptiva es muy alta. Tiene una baja tasa de abandono por efectos secundarios, que también es bastante importante. De acuerdo a esos datos de ENDE, si yo tendría que elegir un método, o sea, si mi objetivo como médico peruano es que pacientes tengan una eficacia alta, que no tengan embarazos no deseados, yo no debería tener duda en que usar un LARC es lo mejor. ¿Ok? Los implantes o los dispositivos. Y no solamente es lo mejor por la alta eficacia, sino que está demostrado desde el estudio Choice y todos los estudios existentes y en el Perú que la tasa de abandono por efectos secundarios es menor. Entonces yo no tengo ninguna duda que si yo elijo un método LARC y un dispositivo intrauterino, voy a asegurar una anticoncepción mucho más prolongada para mi paciente. Pero además tengo efectos secundarios beneficiosos, ¿no? Sobre la anemia, la dismenorrea, se habló esto en la reunión anterior de este ciclo de conferencias. Claramente es indicado cuando hay anemia, dismenorrea, sangrado menstrual abundante, pero además tenemos otros efectos beneficiosos que no figuran en la aprobación del producto original, pero que claramente fuera de la etiqueta los médicos sabemos que tiene un efecto beneficioso sobre la adenomiosis, sobre la endometriosis, y este efecto puede ser un motivo para diferir cirugías o para evitarlas. ¿No? Tengo una mujer de 45 años con endometriosis, con sangrado irregular, con dolor menstrual, le coloco el dispositivo intrauterino, el SIU de levonorgestrel y definitivamente corrijo eso y evito hacer cualquier procedimiento quirúrgico. Y además queda abierta la posibilidad de prolongar aún más su uso, y eso está en estudio y eso debería conocerse mejor en los siguientes años. Entonces es todo lo que quería conversar con ustedes. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Lévano, por su excelente presentación. Les invitamos a los participantes que puedan usar el chat para las preguntas. Mientras tanto, yo tengo algunas. ¿Qué nos podría decir, quizá dentro de nuestro público que nos está escuchando, nos está acompañando? Hay gente que o no pone o pone poco los DIUs. ¿Qué tips tiene para su colocación, sobre todo en pacientes adolescentes, que también, como ha comentado usted, pues existe el modelo de AIDS que está diseñada para esta población, ¿no? O los nulípares en general? Así que mi pregunta va dirigida a esa, si tiene tips que compartir para una colocación segura de estos dispositivos. Sí, definitivamente hay una técnica para colocarlos y esa técnica hay que seguirla. Es bastante seguro. Como mencionaba, el gran problema es que en los hospitales se dejó de enseñar un poco esto porque la anticoncepción no es la prioridad en los ginecobstetras en formación. Porque cuando uno sale a la consulta, Claudia, tú sabes que es todo lo contrario. La cantidad de personas que tenemos por anticoncepción es bastante alta y uno tiene que dominar todos los métodos anticonceptivos. Entonces, de repente, tip número 1 es perder el miedo a la colocación. Tip número 2 es tratar de entrenarse. Hay videos educacionales,
En Estados Unidos, ese gran incremento, que lamentablemente no lo hemos podido lograr en el Perú, se debió a una fuertísima inversión en educación, que fue patrocinada incluso por los doctores Bayer desde hace muchos años, porque Bayer tenía la Novatec, que era la T de cobre, y tenía Mirena. Entonces ellos invirtieron mucho, porque el problema en Estados Unidos era el mismo que en el Perú. Yo no pensé que era así, pero los residentes estaban dejando de aprender a colocar DIUs. Entonces se invirtió mucho en hacer entrenamientos durante la residencia, pero patrocinados por Bayer y en médicos jóvenes cuando van a la residencia. Entonces tenemos que pensar en eso: o recuperamos la educación durante la residencia o invertimos en entrenamiento una vez que uno ha acabado la especialidad. Entonces, no perderle miedo a entrenarse. Una vez que ya tiene la paciente, saber que siempre va a haber un grupo pequeño de mujeres en las cuales va a ser dificultosa la inserción. Entonces, el momento más seguro y más fácil de hacerlo es durante la menstruación. El gran problema es que muchas veces llega una mujer o pide una cita. Me ha pasado en mi oficina, incluso pide una cita para colocación de Mirena, y cuando viene está en el día 7, 10, 9 del ciclo, en el día 25, 30. Se puede colocar, por supuesto, pero va a ser una experiencia más dolorosa. Tengo la posibilidad de que el cuello esté cerrado. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Si tú quieres usar un dispositivo uterino, avísanos cuando comienza la menstruación, y uno tiene que tener flexibilidad en la consulta para que la puedas atender ese día, al día siguiente o a los 2 días, ¿no? Pero no más de eso. Porque si una chica menstrua 4 o 5 días, los 3 días más fuertes, el cuarto y el quinto, el cuello se puede estar cerrando y va a ser un poco más incómoda la colocación. Entonces el truco es mantener la agenda de la consulta para que esta mujer tenga la posibilidad de llegar en cualquier momento, o sea, obviamente coordinando la cita, pero durante la menstruación. El truco número 2 en ese aspecto, ya con la colocación, es hacer un buen examen, como mencioné, para conocer la posición del útero. Es importante. Particularmente lo que yo hago es, porque tengo el ecógrafo a la mano, miro el útero, pero lo puedo hacer con el mismo examen manual. Y después, a la hora de colocar el histerómetro, lo quiebro de acuerdo al útero que he encontrado, ¿no? Cuando es un útero intermedio, trato de colocarlo derechito, pero si es un útero anteverso o retroverso, lo quiebro, y de acuerdo a mi examen trato de hacer una curvatura marcada para que pase el histerómetro también sin mayor dificultad. Porque si no tengo cuidado con esto, voy a hacer perforación o va a dar tanto dolor, simplemente porque si el cuello está quebrado y mi histerómetro no tiene curvatura suficiente para chocar en una parte, genera dolor y se abandonó el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo hago generalmente? Digamos, tengo el espéculo puesto, con una mano tengo cogido el mango, y si el útero es muy anteverso, lo que yo hago es tracciono bastante el espéculo hacia abajo, cosa que mi histerómetro va a entrar en este ángulo, ¿no? No va a entrar derecho para que después se quiebre, sino que ya entra medio oblicuo. Y eso hace que ingrese mucho más fácil y haya menos dolor. Entonces, una que ingresar el histerómetro, preparo el dispositivo. Ese es un consejo importante para cualquier DIU: nunca abran una caja del sistema uterino, ningún DIU, si no pasó el histerómetro, si yo no estoy seguro que va a entrar, porque si no van a perder ese sistema, ¿no? Lo otro es decirle a los pacientes, ¿no?, que si por algún motivo se va a expulsar, porque uno tiene miedo a eso, ¿no? Costó tanto y se lo expulsa, ¿quién asume eso? Decirle, yo les lo digo, ¿no? Mi tasa es muy baja, pero siempre se lo digo: si por algún motivo se pierde, no te preocupes, no te va a costar nada más. Igual la colocación es un costo que yo asumo, la recolocación, y simplemente la paciente sea tranquilo sabiendo de que si se expulsa, se le coloca otro y no va a pasar nada, ¿no? En mi experiencia, cuando he recolocado, ninguna paciente lo ha vuelto a expulsar. Y el otro tip es decirle lo del sangrado, ¿no? Te estoy colocando el día de hoy que está con menstruación, y es posible que durante 7, 10, 15 días tengas algunos manchaditos. Eso, para que no les suene, eso es un poco manipular, depende de la información, para que no les suene tan problemático, les digo, más o menos el 30% va a sangrar. Entonces, como que saben que no es muy frecuente, y si les ocurre, bueno, pues estaba ahí el número, ¿no? Entonces, yo creo que eso es todo lo que les podría decir. ¿Y qué opinas sobre el uso que algunos hacen de misoprostol, de acitromicina para prevenir EPI? No tiene ningún... Para analgésicos. No, definitivamente el misoprostol puede generar dolor, te ablanda mucho el cuello, si el útero contraído te puede expulsar más. Ojo, si yo voy a colocar, tengo alguna vez un paciente autónomo, voy de viaje la semana que viene, estoy en mi día 16, quiero colocarme el DIU porque me voy 2 años a hacer maestría, quiero estar protegida. Ok,
vas a colocarte, pero aún así no le pongo. Yo les digo, la colocación va a ser un poco más fastidiosa, tú tirabalas, traccionas el útero, el truco que siempre nos enseñaron, ¿no? Hacerla toser cuando vas a colocar el tirabalas, y de verdad que la mitad de las mujeres no lo siente, la otra sí, pero es un ratito, un coliquito, esperar que le pase el dolor inicial de tirabalas, ¿ok? Porque la mordida del cuello en sí puede ser dolorosa, pero muchas veces genera una contracción uterina y es lo que le duele, el cólico uterino. Entonces, esperar que pase el dolor y ser muy gentil a la hora de manipular el tirabalas y, como les dije, pasar el histerómetro sabiendo cuál es la posición del útero. Y esa pasada de histerómetro, si una mujer ya tuvo hijos, puede ser muy fácil, pero si no, puede ser que le duele poco si fue cesárea anterior, como avisarle, pero no usar misoprostol, no demostrar que tenga ningún beneficio, ¿no? Y antibiótico tampoco. Tampoco, no. Tampoco. Una limpieza, bueno, cuando yo sospecho que una mujer tiene una cervicitis infecciosa, mucopurulenta, el aspecto del cervix, ¿no? Ver una zona eritematosa es el ectropio, pero si veo una secreción mucopurulenta, que es cervicitis, no coloco el dispositivo uterino, primero la trato. Pero si no tengo, porque puede haber moco simplemente, pero si no es moco purulento, una buena limpieza, primero con gasa seca, después con tu gasa con Jovisol un par de veces, y tener mucho cuidado a la hora de manipular, ¿no? La ventaja del SIU, esa es otra cosa que no había mencionado, pero cualquiera puede ver las imágenes en internet. La otra ventaja del SIU es que, a diferencia de la T de cobre original, yo no manipulo absolutamente nada. Yo no toco en ningún momento ni el tubo insertor ni el dispositivo. Todo lo manejo con el mango. Entonces, no tengo ninguna posibilidad de contaminar, excepto si cuando estoy haciendo la colocación toco la pared de la vagina y puede haber contaminación. Entonces, tiene que usarse de otro tipo, usar un espéculo de buen tamaño, tener buena visibilidad, una buena luz, trabajar con las dos manos para poder colocarlo sin ningún problema. Perfecto, gracias. Creo que esos tips pueden ayudar a los que no se animan a usar los dispositivos con la frecuencia que creo que deberíamos de usarlos. Mencionaste también acerca del spotting, ¿no? Que sabemos los que usamos este tipo de dispositivos que es una de las principales incomodidades, digamos. Es verdad que muchas veces no es un sangrado de regla, pero es un spotting incómodo que perdura a veces por varias semanas, incluso varios meses. Y sin duda una parte importante pues es la información previa, ¿no? Que el paciente sepa que eso puede ocurrir y que la mayor parte de veces es temporal. ¿Pero tienes algún consejo para manejar esos spotting incómodos en esos primeros meses? Sí, lo que tú mencionabas es correcto, ¿no? Primero, dar una buena consejería, saber qué va a ocurrir. Generalmente le doy a mis pacientes cuando están con este manchado, ahora la tecnología nos permite tomarle una foto y enviármela, porque a veces, de verdad, hay chicas muy preocupadas, dicen, Antonio, ya voy 10 días menstruando, ¿no? O sea, pero tú dices, pucha, ¿qué estaré expulsando? ¿Qué está pasando? Yo le digo, mándame una foto. Es una rayita, ¿no? Una rayita chiquita, pero sí es cierto que les obligo a usar un paño, una toalla, un protector, y eso las irrita. Entonces, el spotting se convierte en una vulvitis, después termina usando corticoides, esto se complica. Y ahí es un bueno, a veces cuando es muy prolongado, y cuánto es prolongado, no está definido, utilizar algún tipo de truco farmacológico. Se puede usar antiinflamatorios, se puede usar ácido tranexámico, se puede utilizar tamoxifeno, que funciona muy bien, 20 miligramos al día por 5 a 7 días, funciona muy bien. Posiblemente en este momento el tamoxifeno es el mejor método para calmar los sangrados de la progestina, ¿no? Implante, diudeleno norgestrel, funciona bastante. Perfecto, y gracias. Y en cuanto también lo mencionaste, sobre el tiempo máximo de uso, ¿no? Que últimamente, sobre todo con la pandemia, hemos leído bastantes publicaciones sobre que se puede extender el uso de Mirena de forma segura, no solo 5 años, sino 7 años, incluso más, dicen, ¿no? Sí, eso es importante. No, sí, yo creo que lo que hemos vivido toda la población, médicos y no médicos, con la pandemia se ha aprendido un poco de cómo es la investigación. De cuando hablamos igual de la dosis de COVID, ¿cuánto tiempo va a ser la siguiente dosis? No lo sabemos, pero tenemos que ponernos algún punto de corte, ¿no? Entonces dijeron ya 6 meses, 1 año, y a medida que pasa el tiempo, de repente nos damos cuenta que tenemos que ponernos, no sé, cada 10 años, suponiendo cualquier punto. Entonces, cuando se hacen los estudios de Mirena al principio, se usa un punto de corte de 5 años, porque te imaginas algún producto que lo vas estudiando 10 o 15 años y no lo puedes vender todavía, no tiene sentido, ¿no? Entonces, el punto de evaluación fue 5 años, y en 5 años la eficacia anticonceptiva se mantenía perfecta.
¿okay? Con una tasa, acuérdate que la membrana permite una programación adecuada de cuánto va a liberar de levonorgestrel. Entonces, se calculó a 5 años cuánto iba, evaluó y todo perfecto, y con esos datos se presenta a las agencias reguladoras para que me aprueben con mis datos. Pero nadie te puede decir que después de los 5 años la eficacia anticonceptiva continuaba, porque no se había estudiado. Y comienzan a aparecer los reportes en muchos lugares del mundo. Los brasileños fueron uno de ellos, uno de los grupos, el doctor Bahamondes, que le pasaba lo mismo que en el Perú, ¿no? Que entonces, yo todavía, no sé si te ha ocurrido, yo todavía he sacado asas de lips, ¿no? Esas de plástico así, ¿no? En mujeres con histerectomía o mujeres que tienen algo y ni siquiera se acordaban que se le habían puesto hace 30 o 40 años. Entonces les pasaba lo mismo en Campinas, el doctor Bahamondes colocaban las mirenas y las mujeres no regresaban a su control, se iban a lugares más lejanos y después de 10, 12 años, 7 años, 9 años regresaban y tenían la mirena y no había habido embarazo. Entonces, a raíz de estos hallazgos comienzan a plantear estudios de investigación que se hacen en varias partes y se comienza a demostrar que la eficacia es un poco mayor, pero como digo, también implicaría un tiempo de investigación más larga. Entonces, en este momento se sabe que sí, que la eficacia es prolongada. En algunos países ya se aprobó la extensión de uso, en el Perú todavía no lo tenemos, y se puede recordar eso, como no lo tenemos en el Perú y no tenemos la defensa del marco legal de que acá en el Perú diga el gobierno peruano permite 6, 7, 8 o 9 años. Entonces, si una mujer de ese 1 de cada 1000, 2 de cada 1000 se embaraza después del 5.º año con su mirena, te puede decir, ok, usted me dejó con algo que no tenía aprobación. Entonces, no tiene mucho que defender. Lo que manda ahí es la parte legal administrativa. Pero desde el punto de vista de conocimiento médico, sí, la evidencia es que puede durar más y no sabemos cuánto más. Lo mismo pasó con la T de cobre, ¿no? Se comenzó para 5 años, 10, 12, 15. Se piensa que actualmente tú le puedes poner una mujer de cobre en cualquier momento de su vida y hasta la menopausia no se lo retira. De repente la va a durar 20, 30 años. Es interesante, ¿no? Porque también después de los 40 años la fecundidad es menor y por tanto la disminución de la eficacia anticonceptiva después de los 40 años sería suficiente para mantener una buena anticoncepción con una menor fecundidad. Correcto. Sin duda es un excelente método, ¿no? Pero yo creo que también es importante recalcar el que nos tenemos que tomar el tiempo para una correcta asesoría a nuestros pacientes, ¿no? Siempre viene el paciente a preguntarte, doctora, deme lo mejor, deme el mejor método. Y muchas veces el mejor método para ella no es el mejor método para otra paciente, ¿no? Entonces siempre le digo, el mejor método es el mejor que sea para ti, entendiendo pros y contras y que nos tomemos el tiempo, ¿no? De explicar y que ellas entiendan y tomen decisiones informadas acerca de cómo quieren cuidarse, ¿no? Y finalmente, hablando de esto, justo de que mencionabas, pues que en el Perú hay un 4% alrededor del DIUS que se usa como anticoncepción. ¿Qué estrategias piensas que se deberían plantear para aumentar ese porcentaje de uso? Sí, yo creo que son dos básicamente, ¿no? Una, trabajar a nivel de los médicos, no hacer reuniones, como digo, Bayer invirtió muchísimo dinero en Estados Unidos, muchísimo dinero, y creo que fue bueno, ¿no? Porque la tasa de uso se ha incrementado y es lo único que reduce de manera significativa los embarazos no deseados, es lo único. O sea que eso tengo que tener muy claro. Entonces, ¿cómo capacitar acá? Son las universidades, los hospitales lo tienen que retomar, tienen que tener conciencia de que es importante capacitar en el uso de DIUs. Y lo otro es también empoderar a las mujeres, ¿no? Que las mujeres sepan que un DIU o un CIU es altamente efectivo. Muchas mujeres tienen temor de que les van a colocar algo dentro del... Es más, ni siquiera se imaginan cómo es una mirena, ¿no? O sea, nunca la han visto. Cuando les enseño en la consulta, tengo algunos modelos, no se imaginan que era tan pequeñito, ¿no? Pensaban que era una cosa mucho más grande, mucho más agresiva. Es más, cuando tú dices que vas a colocar uno, piensan que va a estar en la vagina, ¿no? Entonces, siempre su preocupación es, pero en relaciones sexuales me va a molestar. Y obviamente no tiene por qué saber una mujer dónde está el útero, ni cómo es la vagina. Para ella simplemente algo entra por la vagina y va a estar ahí, ¿no? Entonces, empoderar a las mujeres, darles información, darles confianza que es un buen método, yo creo que es bueno, ¿no? Para que ellas mismas vivan. Yo invierto bastante tiempo de mi consulta dando consejería anticonceptiva.
y que el médico esté convencido también, ¿no? Porque si tú no estás convencido de que es un buen método, que tiene un montón de beneficios, aparte de la anticoncepción, digamos, no puedes vender el CEDIU si tú no te lo crees, ¿no? Claro, es importante porque los médicos en todas las especialidades debemos ser enfocados en una prevención de complicaciones de enfermedades, y claramente la viene te previene un montón. Y cuando hablamos de endometriosis o de adenomiosis, sabemos ahora que mientras más pronto hice algún tratamiento, la posibilidad de complicaciones va a ser mucho menor, y eso va a favor de mis pacientes en todo sentido, ¿no? Entonces, si tenemos una mirada diferente, preventiva, debería ser el de elección. Sin duda, ese campo en el uso de la adenomiosis, endometriosis, es ya otra charla, pero ahí tiene un campo muy beneficioso, ¿no? Este tipo de dispositivos. Bueno, doctor Lévano, creo que hemos cubierto todas las preguntas, así que vamos a invitar al doctor Ciudad para que dé finalización a esta charla. Yo solo por mi parte, muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, Toño, por tu presentación tan aleccionadora. Muchas gracias, Claudia, por tu moderación a las preguntas, y muchas gracias al Laboratorio Bayer por el auspicio a este módulo, donde nos ha enseñado bastante sobre los usos beneficiosos del sistema intrauterino del Levonorgestrel extremo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los presentes. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Chao, buenas noches.